Bueno, mi nombre es Juan Pablo Martínez Estanciola, soy médico veterinario, trabajo acá en la extracción experimental Intasquel, en el campo anexo de Trevelin. Trabajo en la unidad bovina, en el área de producción animal, y hoy vamos a hablar un poco de suplementación invernal, llevado a esto del establecimiento de los ñires y de la zona. Les cuento un poco, para hacer un resumen de la zona. Estamos en el departamento de Futaleufú, de la provincia del Chubut, de Trevelin. Este departamento es el departamento que más vacas madres tiene en toda la Patagonia, o sea, somos la cuenca de vaca madre más importante, y gran parte del ecosistema acá es un sistema de bosque, con ñire y con lenga en altura. La lenga está creciendo alrededor de los 800 metros para arriba, así son campos muy altos, y hay todo un valle muy importante que se llama el Valle 16 de Octubre, donde tiene realmente una producción de materia seca muy interesante, todos mallines muy interesantes, donde se hacen algunos cultivos. La gente de la zona cultiva mucho los verdeos de invierno, que en el resto del país para nosotros son los verdeos de verano. Acá la cebada y la avena, cebada y son nuestros verdeos de verano. Los verdeos de verano del resto del país acá en la zona no funcionan porque no somos libres de heladas. Podemos hacer un maíz, se da muy bien, y el 7 de enero nos cae una helada y se pierde el cultivo. Así que todos los insumos externos son complicados para nosotros. En esta zona, antiguamente todo el destete se iba para el Birch, que es el valle que está entre Leu y en aquella zona, Dolabo, donde se engordaban los terneros, y hace aproximadamente unos 15 años que se empezaron el 50% de los terneros quedarse en la zona, y de esa forma hacerse engorde y terminación. En algunos momentos la carne, la diferencia que tiene Patagonia, que es un dato a recalcar, nosotros siempre tuvimos un diferencial del 30% versus el novillo de Liniers. Cuando hace un par de años la barrera subió hasta el sur de provincia de Buenos Aires y un poco más de Río Negro, perdimos ese diferencial, y con ese diferencial los costos se fueron mucho más altos, donde muchas veces ese diferencial nos pagaba las ineficiencias que teníamos en los sistemas. Todo insumo externo, llámelo grano, expeller o alimentos balanceados, son todos traídos de afuera. Para nosotros ya el Río Negro para arriba ya es el norte, y tenemos fletes muy caros. Entonces el único grano que podemos acá hacer en la zona es avena y cebada. Los destetes en la zona se hacen aproximadamente entre el mes de abril y mayo, y ahí es donde empezamos a recibir los terneros. Los terneros en un 85% son de raza Hereford, el otro que sobra son Angus y sus cruzas, ¿no? Llegan los terneros, y a la llegada de los terneros hay productores que hacen recría y productores, como en el caso de los ñires, que hacen un ciclo completo. Voy a hablar un poco de suplementación invernal, tanto para un tipo de sistema o para el otro, para quien compra terneros o para quien lo recría. Nuestro invierno es terrible. ¿Es terrible en qué sentido? Que es muy largo. Nosotros desde el mes de mayo al mes de octubre, mediados de octubre, casi principios de noviembre, casi no tenemos crecimiento de pasto. Entonces solamente tenemos los diferidos que quedan en los potreros, o lo que se le puede dar tanto en rollo, en fardo o en subproductos. Algo que es importante es ver, acá hay un dato muy interesante del INTA, que tenemos casi 40 años de estudios de clima y precipitaciones, donde nos podemos basar en cómo son las precipitaciones medias de la recría, siempre pensando que una recría arranca en abril, mayo, y hasta octubre vamos a tener que tener dando algo que comer para que el animal pueda llegar a los kilos mínimos que queremos llegar, ¿no? Pero fíjense algo, miren las temperaturas de mayo a agosto, son temperaturas medias bajas, y pasa otra cosa interesante, no solamente son bajas las temperaturas en este momento, sino que van de la mano con la mayor cantidad de precipitaciones de la zona. La zona de Trevelin tiene un promedio de 750 milímetros, y si nos vamos hacia el campo de los Ñires, unos 1000 milímetros anuales, y en el campo de Esquel, de Trevelin, perdón, del INTA, también unos 1000 milímetros. Casi en 8 kilómetros puedo tener una diferencia de 300 milímetros por año, pero el 100% de las precipitaciones son invernales.
Entonces, en ese momento, yo tengo algo doble, tengo mucho frío y tengo mucha precipitación. Entonces, el gasto energético que tiene un ternero, una ternera, en ese momento es terrible, y el pasto que tenemos, la materia seca que tenemos en los diferidos, son de muy baja calidad. Entonces un animal solamente comiendo en un potrero diferido, por más que tenga mucha cantidad de materia seca por hectárea, no le aporta lo que necesita. Entonces es el momento que nosotros tenemos que hacer una suplementación de por lo menos el 1% del peso. Miren, en este gráfico es muy interesante ver la temperatura media y las precipitaciones. Entonces tengo el mayor porcentaje de precipitaciones donde mi temperatura media está por debajo de los niveles. Entonces tengo un punto ahí que si no suplemento no voy a llegar a lograr los kilos que quiero llegar. Cuando uno hace una recría en la Patagonia tiene una ventaja y una desventaja. Antiguamente, cuando el grano, yo decía, no era tan caro el flete y el maíz era un poco más barato que en la actualidad, yo podía hacer un destete a los 6 meses, metía a comer un ternero durante 100 días, ganaba aproximadamente 1 kilo por día, con unas conversiones promedio de 7 kilos, 7 kilos 1, 7, 7, 1, 8, dependiendo de la lluvia. Tengo medidos en momentos de mucha lluvia, mucho barro, conversiones de 12 a 1. Hoy con el kilo del maíz, con el kilo de alimento balanceado, con el kilo de los subproductos, es casi que no es económicamente rentable. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando en estos sistemas? Hacer recrías de 4 o 5 meses, que esos animales ganen en promedio unos 200 a 500 gramos, donde el animal pueda desarrollar caja, y el productor que tenga mallines muy interesantes o pasturas puede hacer un novillo pastoril. De esta forma, los costos de alimentación, como se hacían antes, que el animal se entraba a encerrar directamente, es la única forma de poder llegar con un producto viable. Miren estas fotos, son unos terneros, hablamos justo de que los Angus son la menor raza, pero algo hay. Acá están unos terneros de destete de 6 meses que están comiendo un pasto de mallín, pasto de mala calidad, con una ración de maíz y núcleo. ¿A qué le llamo una ración de maíz y núcleo? Hablo de un ternero de 200 kilos donde el 1% va a tener que comer de suplemento, oscila entre 2 kilos, y lo que tenemos que lograr en esa ración, ya sea con speller de girasol, con speller de soja, con maíz y núcleo, con alimento balanceado, es por lo menos en ese 1% de ración aportar un 15% de proteína bruta. Si no aportamos un 1% de proteína bruta, el animal no va a llegar a ganar entre 200 a 500 gramos, que es lo que queremos ganar en una recría. Lo que nosotros queremos es que el animal que entra con 200 kilos al sistema salga por lo menos con 240, 230, que nunca pierda. En el resto del país por ahí te dicen, ¿qué pasa con el crecimiento compensatorio? Sí, el crecimiento compensatorio también existe en la Patagonia. Lo que pasa es que nosotros en el mes de noviembre, donde nuestra temperatura nos da, tenemos pasturas impresionantes de 10.000 a 12.000 kilos de materia seca por hectárea, con un coeficiente de cosecha del 50%, y hay mediciones hechas de 1,8 kg ganados a pasto en el mes de noviembre, recalco porque es el mes de nosotros. Si ese ternero que entró con 200 kilos perdió 30 o 40 kilos porque solamente le di pasto y no le alcanzó para nada, ¿va a ser un compensatorio en noviembre? No, no llega a ser un compensatorio en noviembre porque gana 30 kilos pero pierde el pico de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un animal que entra débil, es un animal que le agarra mucha diarrea porque es una comida con alta proteína. Y cuando tengo un ternero en este sistema que gana unos 30 kilos, 40 kilos en estas recrías, es un animal que va a estar engordando con un pico de 1,5 a 1,8 kg por día en el mes de noviembre, después va a ir bajando un poco en diciembre y en enero, pero en ese verano va a meter unos 150, unos 170, unos 180 kilos a pasto, lo que se llaman los kilos baratos, siempre aplicando un sistema de pastoreo planificado, con pulso, rotativo o como el sistema que vaya. Si nuestro ternero de recría no llega al mes de octubre
con 240 kilos, es un animal que no va a salir gordo a faena en el mes de febrero y marzo. Miren, esto es una foto de estos días. Estos son unos terneros en el campo de INTA que están suplementados. Fíjense, si se ve, es una helada terrible, una helada que no se levanta hasta las 5 de la tarde, entonces el gasto calórico que tiene solamente para tener temperatura corporal es interesante, y sin una suplementación, estos animales, como yo les decía, en este invierno pierden de 50 kilos para arriba y a veces más. ¿Cuánto dura una suplementación en la Patagonia? Bueno, una suplementación en la Patagonia es larga, tiene que durar entre unos 90 y 120 días, y eso va a venir, depende del año, porque hay años que en el mes de octubre, a fines de septiembre, ya empiezo a tener un poco de temperatura y empiezan a levantar un poco las pasturas, y hay momentos, hay octubres que la temperatura no levanta, y es el 15 de octubre y yo no tengo nada. Y se comieron el diferido que tenía, entonces las raciones son muy, uno a veces ve verde el pasto, pero no tiene volumen. Entonces las suplementaciones varían entre 90 y 120 días. Eso es aproximadamente el promedio. Una suplementación hoy en Trevelin de un maíz con un núcleo puesto acá en la zona vale el kilo de la ración unos 27 pesos. Entonces, un ternero tiene que comer 2 kilos por día, estaríamos hablando de unos 52 a 54 pesos por día de ración. Eso más el forraje diferido que le tenemos que dar en potrero o fardo, me va a lograr a mí ganancias diarias de 200 a 500 gramos. Y lo muy interesante, fuera de la ganancia, que es importantísimo, es que me va a entrar un ternero con fuerza a ese pasto de noviembre que yo no tengo que desperdiciar. Ahí muestro que esas son las ganancias esperadas de 200 a 500 gramos, que es lo mínimo que tenemos que lograr en estos 90 a 120 días. Bueno, esta diapositiva muestra los terneros del establecimiento de los Nires. Ya estaban casi a su faena, esto es en el mes de marzo, pero recalco que para poder llegar a ese peso de faena tienen que terminar su suplementación estratégica con 240 kilos, 230. No es específico los kilos, sino que, ¿qué digo en esto? Que un animal en su suplementación tiene que ganar de 30 a 40 kilos. ¿Qué pasa? Si yo entro con un ternero en mayo de 150 kilos y gana 30, 40 kilos, va a llegar con 190, es muy poco probable que a pasto con 200 kilos llegando a octubre tenga su peso de terminación. Voy a tener un animal encarnado, pero no terminado. Entonces es muy importante que lleguen a ese peso para ir directamente a faena, no darles un golpe de comida extra en el otoño. Entonces, un animal que ingresa a la suplementación en mayo, la termina en septiembre, octubre, entra al mallín, es pastoreado en mallín o en el bosque, ¿no? Dependiendo del sistema productivo, con una buena planificación forrajera. En febrero, marzo, abril, es un novillo que va a salir con 360, 380 kilos. Las hembras con 360 kilos van a terminar muy bien engrasadas, no va a haber ningún problema, y los machos van a crecer un poquito más, van a llegar hasta 420. Pero recalco, el animal que no entra en una suplementación no va a llegar nunca a su peso de faena. Bueno, muchas gracias. Quiero saludar al IPCBA, particularmente a la estancia de los Nires y a Arnold Evans, que nos abrió las puertas para poder hacer esta jornada, y es un productor realmente que se trabaja mucho con él. Siempre abrió las puertas al INTA y eso lo quiero agradecer. Y quiero mostrar esta foto que ven acá al finalizar. Esto hace un par de años que fue esta foto, en esta misma época, en el mes de mayo, que los mallines crecen el 20% de su productividad, y ustedes lo ven ahí muy, muy verde, muy productivo, pero en 15 días más caen las heladas, se quema todo y no hay más pasto. O sea, la Patagonia hay que ser muy eficiente para producir, muy estratégico, hay que hacer mucha planificación, porque tenemos unos meses espectaculares. Creo que con ganancias de peso, yo le digo, yo he medido ganancias de 1,8 kilos día a pasto,
en algunos casos, en ballenas muy particulares, pero tenemos un invierno recontra muy largo. Entonces, si uno no es eficiente en ese invierno, no va a llegar nunca a buen puerto. Bueno, saludos para todos.